Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Dino del Pino, pastor del ministerio Voz del Pueblo Cristiano, aquí en Londres. En este momento estoy sentado con el hermano Juan Vargas, amigo también. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, pastor, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Dios le bendiga, gracias, muy bien. Y Juan tiene una pregunta que hacer y es sobre la sabiduría, conocimiento. ¿Sí, Juan? Sí, bueno, pastor, como bien sabemos, estamos todos en una lucha por aprender. Así es. Y escudriñar las escrituras, que Así es. Nuestra mayor tesoro. Así es. Entonces, yo realmente quiero hacer unas preguntas, porque es que se me torna a veces difícil mirarlo y no sé por dónde empezar. Entonces, ¿cómo puedo yo empezar a leer y cómo puedo yo recibir esa sabiduría de parte de Dios? ¿Cómo puedo empezar a entenderlo? Empezar a entenderlo, muy bien. Y creo que muchos de ustedes también se hacen esta pregunta, porque esta es una pregunta que yo también me lo hacía mucho. ¿Cómo puedo yo empezar a entender la Biblia? Y la Biblia se hace entender ella misma, porque la palabra, lo que nos sucede a nosotros es que nos desesperamos por aprender algo muy rápido. Es como tratar de aprender a manejar bicicleta. Lo quieres hacer en un solo día y es un proceso. Entonces con la Biblia es igual. El Espíritu Santo se encarga de enseñarnos, de darnos ese entendimiento, esa sabiduría, ¿sí? Y lo que nos toca a nosotros hacer es coger la palabra de Dios y empezar a leerla sin preocuparse de entenderla, porque ella se va a encargar de educarte. Y poco a poco se te abrirá tu conocimiento y tus entendimientos y ganarás sabiduría, Juan. Y bueno, ¿cuándo puedo o cómo reconozco yo que estoy ganando conocimiento? Me gustaría saber, porque es realmente complejo muchas veces llegar a entenderlo. Muy bien, se siente complejo, pero cuando empiezas a leer, por ejemplo, empiezas a leer un capítulo, empiezas a leer un capítulo de la Biblia, se te empieza a dar revelación. Entonces se te empieza a revelar la Biblia y lo empiezas a poner en el contexto práctico de tu vida cotidiana, y allí entonces empiezas tú a ver que empiezas a poner en práctica algo que te enseña la Biblia. Entonces eso se llama convertirse prácticamente. Eso es convertirse. Entonces, de ser una persona no creyente a una persona creyente en la palabra de Dios, y empiezas a obedecer, porque esto se convierte para ti como un manual, una constitución nueva, ¿sí? Entonces, ¿qué haces tú? Tú la lees. Si no la entiendes, algo práctico que yo hago, si no la entiendes, lo dejas y vuelves y regresas a ella. Pero no es de apartarse de ella en ningún momento, porque sabemos que el mandamiento que le dio Dios a Josué fue que aférrate a la palabra de Dios y tendrás éxito, ¿sí? Pero también sabemos que en el capítulo 32 del libro de Job nos enseña que el entendimiento y sabiduría viene de Dios. No es algo que lo vas a aprender. Teología lo aprenderás, pero sabiduría y revelación viene del Espíritu Santo. Y eso se ve muy claro en el capítulo 32, versículo del 8 al 9. Si lo buscas ahí, lo puedes leer. ¿De qué, perdona? Job 32, versículo 8, que es el primer discurso de Eliú. Te invito allí que lo busques también. Job capítulo 32, versículo 8, del 8 al 9. Amén. Sí, hermano, puedes leer. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Así es. El soplo del Omnipotente hace que él entienda. Bien, yo voy a leer aquí la Nueva Versión Internacional, que lo expresa de otra manera, y dice, del 8 dice, pero lo que da entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita, es el hálito del Todopoderoso. Y luego dice aquí, en el 9 dice, no son los ancianos los únicos sabios, ni es la edad la que hace entender lo que es justo. Entonces, no es que tienes que pasar
30 años estudiando para tú ganar esa sabiduría, la sabiduría de Dios. Yo puedo ser totalmente un joven que pueda ser más sabio. Muy bien. Excelente. Y esto es lo que la palabra enseña, que no es la edad que te hace persona sabia en Cristo Jesús. No es la edad. Y el tiempo tampoco. Si Dios y el hálito de Dios decide bendecirte en este momento con ese hálito, tú lo recibes. O sea que es un don que Dios me da a mí. Amén. Y es un regalo que aparece en Corintios, donde están los 9 dones del Espíritu Santo. Eso está allí. El don de sabiduría, de entender. ¿Y cómo puedo yo tener ese don en mi vida? ¿O cómo puedo yo encontrarlo? Bien. Y eso, claro, también en el capítulo de Corintios nos recuerda que Él es quien reparte los dones de acuerdo a su voluntad. Entonces no puedo ser yo que te vengo y venga, que te voy a imponer la mano y te voy a hacer sabio. Porque es el Espíritu Santo quien decide a quién impartirle, darle ese don. Es el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces, ¿qué te toca hacer? Es tener paciencia. Tener paciencia, esperar y vendrá. El conocimiento vendrá porque Dios conoce el anhelo de tu corazón y es un anhelo sincero de aprender la palabra de Él, ser una persona sabia. ¿Pero para qué? ¿Para retenerlo para ti mismo? No, es para un día tú impartir a otro. ¿Sí? Entonces, yo personalmente creo que un joven, como aquí lo dice la Biblia, porque realmente el que habla aquí es uno de los amigos de Job más jóvenes, de todos los que estaban allí. Y es el más joven que habló. Y él fue el más joven que dijo que no es la edad y no es el tiempo que trae sabiduría, sino que es el hálito de Dios habitando en la persona. ¿Sí? Entonces no hay edad para ser sabio. La Biblia nos enseña ahora mismo, no hay edad para ser sabio. O sea que lo único que debo hacer es paciencia y perseverar. Tener esa paciencia, estar leyendo la Biblia, perseverar, y Dios entregará de acuerdo a su voluntad. Y si te va un día a levantarte como maestro para impartir, así será. O te levantará un día en la alabanza, podrás ser un evangelista. Entonces depende del don que te da. Sabemos que en Romanos 1, capítulo 1, ¿sí? Ahí sabemos que la palabra nos dice que el don de convencer a las personas es un don. El poder convencer a las personas de la verdad es un don, es un regalo de Dios también. ¿Sí? Entonces vemos que Dios es quien se encarga. Y lo más importante, una vez que ya llega eso en tu vida, es que vemos que empiezas a descubrir el don que tú tienes para servirle a Dios. Me queda muy claro, pastor. ¿Muy claro? Sí, sí, perfecto, sí. Amén. O sea que realmente debo de retomar la escritura y tener paciencia, ¿no? Que es lo más importante. Y esperar a que el Espíritu Santo me dé ese don, ¿no? Me dé ese don de entender y de poder. Así es. Y es como todo manual. Es como todo manual. Si tú no lees el manual, ¿cómo vas a reparar el equipo? Entonces, si no lo lees, no aprendes. Pero si lo lees, aprendes y el Señor entrega esa sabiduría en tu vida. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos, y espero que esto le haya servido a todos ustedes. Y sí, aférrate a la palabra de Dios. Hasta luego. Dios los bendiga. Amén. Amén.